respetarlo, es reconocerlo como nuestro Creador, como el Todopoderoso. En Romanos 1:26 dice que hay un porcentaje de personas que los entregó a pasiones vergonzosas, porque dice que sus padres reconocieron a su Creador y no lo adoraron. Entonces vienen los hijos, y los hijos pues sufren las consecuencias, aunque ya en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que los padres no son culpables de los pecados de los hijos, y los hijos los pecados de los hijos no pueden ser pagados por los padres también. Entonces, desde ese punto de vista, el temer a Dios es reconocerlo como nuestro Creador y respetarlo desde cuando nos dice que como cristianos debemos de tener un lugar en nuestras casas llamado aposento. Ese lugar llamado aposento creo que todos lo debemos de tener, porque todos como cristianos sabemos que la palabra de Dios así lo exige, así lo considera Dios, que debe de haber un lugar especial en nuestros hogares. Nuestros hogares muchas veces metemos a cualquier persona, llega cualquier pecador, y no sé si se da cuenta de que todo el que es pecador, ese pecador anda contaminado. Ese pecador, ese que se le puede llamar desde adúltero, fornicario, asesino, patricida, matricida, esas palabras son bastante desconocidas de muchos de nosotros. Pero patricida se refiere cuando un hijo, una palabra más suave, desvive a su padre, y matricida igual, ¿verdad? Entonces el temor de Dios muchas veces es primeramente reconocerlo y después empezar a cumplir sus mandamientos. Los mandamientos, como ustedes saben, reconocemos ya en el nuevo pacto que dice Jesús que es el mejor pacto, dice, donde ya la palabra la escribió en nuestras mentes y la puso en nuestro corazón. Pero antes de todo eso, si usted no lee la palabra de Dios, pues no va a quedar en su mente ni en su corazón. Tiene que leerlo. Ahora, me disculpo con las personas que no saben letras, así mi madre y alguien más que pueda estar en este lugar, pero la fe viene por el oír. Pero yo me recuerdo cuando Dios nos dice que no pasamos de los primeros rudimentos. Rudimentos son las primeras enseñanzas. A este tiempo dice que deberíamos de ser maestros, ¿verdad? ¿Y cuántos años estamos esperando para hacer la diferencia? Yo me recuerdo que tengo un poquito más de años de haber venido a este lugar, y cuántos no han pasado aquí a pedir perdón a Dios. Si estuviéramos siquiera a la mitad de toda esa gente que ha venido a este lugar, le digo que las sillas no alcanzaran, ¿verdad? Y porque no han reconocido a Dios, porque no le temen, porque no lo respetan, porque ellos creen que pueden retroceder en el momento que ellos quieran. Yo me recuerdo cuando el hermano pastor dijo que había una persona que se autonombraba o era familia o cuñada de la hermana Sonia Monterrosa, que ella tenía bien presente que el compromiso con Dios es en serio. Hacer pacto con Dios debemos de tomarlo con seriedad, porque no es ningún juego. Trae consecuencias. El que los cumple, la vez pasada mencionaba que el que cumple los mandamientos de Dios, pues trae bendición a su vida y a su familia. Pero el que no lo cumple, el que transgrede, el que no respeta a Dios, ese pues también tiene retribuciones. Pero son retribuciones que va a resentir durante la vida. Son acontecimientos, son comportamientos que los vamos a ver allí en el transcurso de la vida, y muchas veces no nos percatamos que es por esa causa, por
por ese falto de conocimiento. Dios le llama insensato, y insensato significa ignorancia. Entonces, viendo de que en esas palabras dice en el 14 que es el todo del hombre. Al final de todo, el versículo comienza con aquel versículo que dice que el joven se acuerde de su Creador en los días de su juventud. Siempre Dios ha querido instruir al ser humano desde el principio, desde joven, desde niño, y muchas veces le echamos, bueno, yo tengo el poco tiempo que tengo, pero ya había tenido un año de sentir el llamamiento nuevamente de Dios. Yo le digo a mi hermana, que por cierto, no sé si, creo que no ha venido. Le digo a mi hermana que cuando sentí el llamamiento de Dios, yo empecé a tomé un canal de televisión para estar escuchando los mensajes de un pastor que se autodomina universal, ¿verdad? Donde daba instructivos para predicar la palabra de Dios, porque de cualquier forma todo cristiano ha recibido un conocimiento de Dios, y ese conocimiento es como los talentos que no podemos enterrarlos. Ese conocimiento usted debe de divulgarlo. Tiene que, bueno, Dios dice que el hombre sabio gana almas para Dios. Desde ese momento, pues muchos no estamos sufriendo vituperio porque no estamos exponiéndonos a la calle, al de afuera. Pero si alguien toma un parlante y se va a predicar, le aseguro que va a recibir de todo. Si uno se monta a un bus con una Biblia a predicar, no va a cobrar, ¿verdad? Porque muchos creen que porque un versículo que leen, están queriendo que les den ofrenda. Y yo creo que todo en su lugar, todo en orden, como dice 1 Corintios 14:40, en este lugar debe ser todo en orden y con decencia. Usted me entiende como Dios quiere que andemos, que nos comportemos, que nos vistamos. Es hasta el corte de pelo muchas veces. La Biblia es clara, y como decía el rey David, que la palabra de Dios es lumbrera en su camino, porque si nosotros nos diéramos cuenta, si nosotros entendiéramos las Sagradas Escrituras, le aseguro que todos estuviéramos acorde a las Sagradas Escrituras. No nos faltara nada, ni tuviéramos por qué, y diéramos frutos del Espíritu Santo. Porque dice que contra esos frutos no hay ley. Esos frutos no los abarca la ley, porque Dios está bendiciendo al que le teme y obedeciendo sus mandamientos. Siguiendo con los mandamientos de Dios, pues sabemos que ya en el nuevo pacto solo se mencionan 3. Que están en Mateo 22, 37 al 40, y como dice su palabra, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, dice. El segundo es amarás al prójimo como a ti mismo. Hay una palabra en la que dice en Gálatas 2:16, toda la ley, dice, está resumida en una sola palabra: amarás al prójimo como a ti mismo. Dios dice que el que dice que Dios nos dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, pues es mentiroso, porque el amor es todo. Más que todo, pues Dios nos manda, y hay un tercero, y es el que mencionaba el martes mi hermana, que decía, Jesucristo decía, pues os doy un mandamiento nuevo, que por cierto ya era en el tiempo de Moisés, pues ya estaba ese mandamiento desde el principio. Entonces cuando estos versículos, que es un libro poético, escrito
no en sí dice realmente el nombre del rey Salomón, pero dice el hijo de David y el hombre más sabio. Dios dijo, no hubo ni habrá hombre más sabio que el rey Salomón. Entonces asumimos que es un libro que al final del libro, pues Dios ha querido que lo más importante para el ser humano, para todo cristiano, porque algunos dicen cristiano evangélico y no hay otra clase de cristiano. Aquí algunos que están tomando el nombre de Cristo en vano, pues no se dan cuenta de que están errados. Pero el cristiano en sí, pues la finalidad de Dios es que practiquemos sus mandamientos. Después de los mandamientos hay preceptos. El pueblo de Israel también se le dio preceptos perpetuos, o sea, para toda su vida. Según Gálatas 4:21, pues Agar representa el monte Sinaí con sus hijos, dice, y sus hijos aún están en esclavitud. El pueblo de Israel aún está en esclavitud, porque fue endurecido de corazón y fue como ramas desgajadas para los olivos para injertar las ramas del olivo silvestre, dice. Entonces ellos siguen practicando algunos mandamientos, más que todo perpetuos. Para la iglesia, en Romanos 11:25, cuando ya la plenitud de los gentiles pues se complete, también la gracia de Dios, que es un don para invalidar los pecados del ser humano. Bien, veo yo que se está durmiendo mi hijo. Pues te decía yo que en Romanos 11:25 dice que la plenitud de los gentiles, cuando se complete la cantidad que Dios va a salvar, entonces continuará con el pueblo de Israel, en donde dice que restablecerá la casa de Jacob, dice la palabra. Entonces, para nosotros, después de los mandamientos Dios menciona disciplina, Dios menciona reglas, Dios menciona normas, estatutos, y quería meterme un poquito no lo he escuchado aquí, gracias a Dios, no lo he escuchado aquí, pero es cuando alguien menciona el sistema. El sistema no aparece en la Biblia, ni en la Reina Valera no aparece, y si no aparece, pues viene siendo una palabra mundana, que está relacionada con mundo o con siglo. Dios dice en su palabra que el Dios de este siglo es el enemigo. El príncipe de este mundo dice que es el enemigo, es Satanás. Muchas veces no me ha gustado mencionar porque es una entidad que también, no es que yo esté queriendo respetarla, pero es una entidad en la cual si usted ha leído el Antiguo Testamento, el adversario de Dios también se convierte en veneno de Dios. La palabra de Dios dice: todo aquel que peca se desliga de Dios. Todo aquel que peca, Dios lo deja que siga pecando, y al llegar a su plenitud dice que Él lo toma y se lo da al destructor. ¿Quién es el destructor? Es Satanás. Entonces, viéndolo bien, pues yo tuve una experiencia una vez, hace pocos meses, estando hablando de la palabra de Dios, porque muchas veces también tengo mis puntos de vista en la casa y me puedo hablar, y yo creo que a veces hasta fuerte hablo, pero me empecé a decir unas cosas de esta entidad, porque en realidad
Le digo esto porque también es una entidad en la cual se manifiesta en muchas cosas. En muchas cosas se manifiesta, y hasta como en Dios dice que se presenta. Entonces, digo esto porque estoy seguro, nunca había presenciado esto y al decir algunas palabras en contra de esta entidad, se me empezó a oscurecer la vista y me llegó la vista a reducirse tanto que como hay una lamparita que la luz la da bien recta, así me quedó la vista, creí que se me iba a cerrar la vista y asumí que el hablar mal de esta entidad también trae algunas consecuencias, ¿verdad? Porque muchas veces no estamos protegidos por Dios. Dios dice que el que peca no es de Dios, pero el que no peca es de Dios y no tiene permiso Satanás de tocarlo. Entonces estamos protegidos por Él. Viendo que las Sagradas Escrituras también pues, nos respaldan como cristianos y estamos protegidos, y como testimonio también lo doy porque yo haya estado perseverando, no haya estado, yo le he dicho mi hermano David, el pastor, de que yo he sido bendecido y yo he sido de esas personas de que Dios ha protegido y que rara vez me ha perseguido algún espanto, porque Dios dice que Satanás ha sido reducido a espanto nada más, y así va a finalizar, haciendo espanto. Tantas manifestaciones que vemos que se representa en gente que ha fallecido, pero no es nada más eso, es un espanto nada más, pero pueden desestabilizar a un cristiano, y debemos de darnos cuenta que cuando el enemigo se presenta de alguna manera a la vista de alguien, es porque algo anda mal en su vida, y tenemos que tener ese cuidado, tenemos que tener esa certeza, y al final pues sabiendo de que Dios nos recomienda que le temamos y que guardemos sus mandamientos, sus preceptos, sus reglas, y sabemos de que con lo que les estaba diciendo de que cuando el Dios de este mundo, dice en 2 Corintios 4:4, dice de que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento del ser humano, porque no quiere que reconozcamos la verdad, no quiere que veamos hacia arriba y que creamos que por eso Dios les dice ya es tiempo, les dice a los de doble ánimo que están un rato adentro, un rato afuera, y creen que Dios no va a venir, creen que Jesucristo no va a descender a traer a levantar a su iglesia, y están confiadamente pensando que Dios tarda. De manera, dice Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente que Jesucristo es nuestro ayudador y no le temeremos de lo que nos pueda hacer el hombre. Hay un versículo también bien bonito que es en Santiago 1:12. Dice que el que soporta la tentación y resiste la prueba recibirá la corona de vida que Dios le dará a todo aquel que le teme, que le ama. Le doy gracias a Dios por todo esta noche. Este ha sido el consejo de la palabra. La palabra de Dios dice que retengamos lo bueno y que lo malo lo desechemos, y que Dios los bendiga y los guarde. Gracias.